los que estamos. Parece que es el partido más El partido, hay varios eventos. Bueno, partido, hay varias cosas. Es un fenómeno multifactorial, como diríamos, cuando no tenemos ni la más pálida idea de lo que está pasando, un fenómeno multifactorial. Bueno, antes de empezar quería aclararles algo, que ustedes me han estado mandando los trabajos prácticos suyos al correo ayudante.NYEP. Yo al comenzar la ayudantía les puse un mensaje de respuesta automático porque sé que tengo un delay de unas 24 o 48 horas en responder siempre, históricamente, entonces dije, bueno, me voy a ahorrar, digamos, le voy a hacer saber al estudiante esto. Y el problema que tuve fue, por primera vez me ha pasado esto. Cada vez que vengo e intento responder, por ejemplo, voy a tomar el grupo de Mariana. El grupo de Mariana me entregó esto y yo respondí esto. ¿Sí? Recibí, gracias por su facilitación, atento su saludo. Y resulta que me salió esto, después me salió esto y después me salió esto. Entonces dije, no puede ser, hay algo que no está funcionando bien acá, evidentemente. Así que me fui a ver qué pasaba y lo que pasa es que ustedes no aparecen, pero son muchos. Y cuando me mandan correos y yo les mando la respuesta automática, esa respuesta automática me satura la cantidad de mails que yo puedo enviar por día. Aparentemente hay un límite de mails que yo puedo enviar. Claro, exactamente. Entonces me identifico como spam y cada vez que quiero mandar un correo de respuesta, me pasa esto. Y no se les manda. Entonces les aclaré en el portal, en la novedad, que había recibido los trabajos prácticos de todos. Ya están corregidos la mayoría, han sido de muy buen nivel, comparado con lo que vi del año pasado. Y las notas van a estar, si no este domingo, el lunes. ¿Sí? ¿Cómo le fue a Mariana? Fue bien. En general a todos les fue bien. Algunos más que otros, no les voy a mentir, pero no han habido notas pésimas, digamos. Bien. Solo malas. ¿Qué les iba a decir? Antes... ¿Cómo se repite los exámenes? Claro, eso les quería aclarar, de vuelta. No quiero ser demasiado insistente con este tema, pero acuérdense que la calificación que ustedes vean en su trabajo práctico va a formar parte de la calificación final, pero va a formar parte de un pequeñísimo porcentaje de la nota final. Lo que vemos es que existe una relación, lo que vio Juan Cruz a lo largo de su experiencia dando esta materia, yo la primera vez que la doy, es que hay una relación directa entre el desempeño de ustedes en los trabajos prácticos y la nota final de la materia. ¿Sí? Y aparentemente lo que él piensa es que les ayuda mucho a ustedes en trabajos prácticos, primero para ver cómo es el estilo del examen, es muy parecido, ¿sí? Y segundo, que les ayuda mucho a razonar los conceptos, porque si no, ver la teoría en el aire, a veces sobre todo las personas que venimos o de ciencias económicas o que venimos de... Estamos acostumbrados a conectar, ¿viste?, la cuestión teórica con la práctica. ¿Sí? Bueno, suficiente prevalente por hoy. Vamos a arrancar con el trabajo práctico 2. En el trabajo práctico 2, ustedes van a ver cuestiones relacionadas con el equilibrio de macroeconomía, ¿no? Estabilizadores automáticos, van a ver el multiplicador. Me imagino que también han visto la parte teórica, no les han tocado la parte práctica todavía, el multiplicador del dinero. ¿Han visto el multiplicador del dinero? Bien, entonces, ¿qué noción les queda, por ejemplo, el multiplicador del dinero? ¿Qué piensan que es? ¿Por qué se llama multiplicador? ¿De dónde viene ese concepto? Tiene que ver con el encaje bancario. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, de la relación de inversión secundaria. Claro. Es decir, cuando un gobierno emite dinero de alta potencia, ¿qué es el dinero de alta potencia? El Banco Central. Claro, el dinero de alta potencia se llama dinero de alta potencia porque es susceptible de expandir la oferta monetaria. O sea, uno emite una determinada cantidad de dinero, pero la oferta monetaria aumenta más que esa cantidad de dinero que uno emite. ¿Sí? Y ahí es el multiplicador. El multiplicador monetario en general es mayor que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Por el efecto del encaje bancario. Los bancos están obligados a ¿qué?
depositar en el banco central una reserva. Claro, es decir, ellos tienen que, no pueden disponer, los depósitos que reciben de los depositantes no puede ser igual, ¿sí?, a la cantidad de préstamos que ellos pueden, la cantidad de disponibilidad que ellos tienen para otorgar préstamos. Ellos tienen que tener una porción menor a la que reciben de los depositantes, just in case los depositantes quieren recuperar su dinero, ¿sí? Entonces el Banco Central tiene como herramienta también de política monetaria aumentar o disminuir ese encaje bancario, ¿sí?, dependiendo si lo que quiere es que cada vez que inyecta dinero a la economía de alta potencia, la oferta monetaria se expanda más o menos. ¿Está bien? Bueno, entonces, a mí... El encaje bancario de los otros bancos, digamos. Se la lleva Claro, a claro. O sea, le dice al Banco Galicia tenés que dejar más o menos. Ahí está, tenés que dejar un 20% para, dado el caso de que todos los depositantes vengan juntos y quieran recuperar su dinero, vos tenés que tener el encaje bancario. Es decir, no podés hacer colocaciones financieras con ese dinero, llámese préstamos o llámese comprar títulos, lo que sea, ¿sí? Tenés que mantener una determinada porción En el libro se hablaba que en Estados Unidos es un 10%. Sí, ¿Cuánto es más o menos? es mucho más. En los países emergentes, el encaje bancario, porque tienen sistemas financieros mucho más volátiles, ¿sí? Mucho más volátiles, no sé si es la expresión correcta, digamos que están como más susceptibles a que exista una corrida bancaria, ¿sí? Entonces, es mayor. Está en el orden del 20% para los países emergentes. Generalmente es bastante mayor que los países con sistemas financieros más desarrollados. ¿Está bien? ¿Por qué traía esto a colación? Porque hay que entender los multiplicadores, además de hacer el álgebra de los multiplicadores. Lo que yo les aconsejo es que primero hagan el álgebra para que ustedes digan, bueno, si esta persona me dice, ¿qué pasa si la propensión marginal a consumir sube o baja? Y yo puedo ver cuál es el efecto en el multiplicador, y sabiendo el efecto en el multiplicador, ¿qué puedo ver? Puedo ver cuál es el efecto sobre qué. Sobre el producto, sobre el ingreso. Cuando hablamos del producto de ingreso se entiende que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿Por qué es eso? Porque siempre estamos hablando, estudiando una economía en equilibrio, en donde la oferta es igual a la demanda. Ok. Bueno, entonces, vamos a arrancar con la primera parte. Primero les vamos a hacer una lectura de vuelo de pájaro, de qué se va a tratar esta clase, qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es seguir punto por punto el trabajo práctico 2. Vamos a ver qué preguntas tienen ustedes y yo los voy a orientar para que lo puedan resolver. Obviamente les puedo dar las respuestas servidas, porque si no, no les va a servir a ustedes el trabajo práctico, pero sí los puedo orientar a hacerlo. En el medio vamos a revisar dos artículos, a mi juicio, muy interesantes, relacionados con la trampa de liquidez, para que se entienda el concepto de trampa de liquidez y ustedes, en el caso de que esto es un ensayo teórico sobre este tema, estén sólidos para poder responder. ¿Sí? Bueno, y vamos a terminar con el último ejercicio del trabajo práctico 2, que trata acerca de ver la dinámica del modelo ISLM con algunos casos históricos, ¿sí? Que son la política monetaria y fiscal con Greenspan y Bush a la cabeza y con Greenspan y Clinton a la cabeza. ¿Bien? ¿Todo el mundo sabe quién fue Alan Greenspan? Alan Greenspan fue, claro, el titular de la Reserva Federal Norteamericana durante mucho tiempo. Claro, la era de Clinton y también la era de Bush. ¿Sí? Bueno, y cuando hablo de Clinton y de Bush, todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a arrancar con el primer ejercicio del trabajo práctico 2 que dice estabilizadores automáticos. ¿Sí? Y dice, ustedes en el capítulo 3 vieron que las variables de la política fiscal, que son, ¿cuáles son? ¿Qué es E y qué es T? Gasto público. Perfecto, gasto público e impuestos. Entonces, si a mí me dicen que los impuestos, no me dicen nada acerca de los impuestos, me dicen que es solo T. Entonces, ¿qué tengo que asumir? Que son exógenos y que son una constante. ¿Sí? Ahora, hay otro ejercicio donde van a ver que a mí me dicen la parte, los impuestos tienen un componente autónomo, que es T0,
y también tienen un componente variable, ¿sí? Que depende del nivel de ingreso, ¿sí? ¿Del ingreso o del ingreso disponible? Del ingreso, porque el ingreso es la base imponible. El ingreso disponible es lo que le queda a los agentes económicos después de pagar los impuestos. ¿Bien? Entonces dice, en el mundo real, dice que las variables políticas fiscales G y T son independientes del nivel de ingreso. Sin embargo, en el mundo real no ocurre así, ¿sí? Considera las siguientes ecuaciones de conducta. Y acá tienen el consumo, componente autónomo del consumo, más propensión marginal a consumir, multiplicado por el ingreso disponible. Y luego, los impuestos tienen el componente autónomo del impuesto, que ustedes se dan cuenta que esto es un proxy para decir la parte fija de los impuestos. El impuesto tiene una parte fija, una parte variable, ¿sí? Es una función lineal. Por el ingreso disponible está definido simplemente como el ingreso menos T, y en este ejercicio en particular el gasto del gobierno y la inversión son constantes. ¿Sí? Ojo, digo en este ejercicio en particular porque esto es bien, ustedes saben que nosotros arrancamos por estas cuestiones sencillas, ¿sí? Y después vamos haciéndolo más complejo y decimos, bueno, la inversión ahora ya no es más constante, sino que depende de la tasa de interés, el gasto ya no es más constante, sino que tiene un componente, bueno, todos esos variantes imaginables. Ahora, ¿qué dice? Dice, primer dato muy importante, T1 es mayor que 0, pero es menor a 1. ¿Sí? Siempre que a mí me den, lo primero que tengo que ver yo es las condiciones con las que a mí me están dando para que yo trabaje, para después pasar a razonar qué es lo que tengo que responder. ¿Está bien? Acá dice, escribe la ecuación de la producción de equilibrio. ¿Cuál es la ecuación de la producción de equilibrio? Aquella... Consumo más inversión más gasto. Claro, ¿y por qué es así? ¿Qué es consumo más inversión más gasto? Es equivalente al PBI, pero ¿el PBI es la oferta o la demanda? La demanda, sí. Guarda, el PBI, el ingreso, y es la oferta. Es todo el conjunto de bienes y servicios disponibles en la economía. Ahora, ¿quién los demanda? Lo demanda el gobierno, lo demanda... Exactamente, entonces tenemos gasto, consumo e inversión. Pobres empresas y Estado. Exactamente, básicamente. Lo podéis imaginar de esa forma, aunque dentro del componente del ahorro también está el ahorro de la familia. Y vos tenés que trabajar con la equivalencia ahorro es igual a la inversión. Entonces en la inversión están mezclados los empresarios y las familias. Pero está bien. Si intuitivamente te sale así, pensalo así. Bien, entonces tenemos el ingreso es igual al consumo más el gasto más la inversión. ¿Sí? Y si a mí me está diciendo, escribo la ecuación del producto de equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Lo que tengo que hacer es reemplazar cada expresión por su equivalente, ¿cierto? Bien, entonces el ingreso va a ser igual a ¿qué? Y menos B. ¿A qué? La demanda, la Z. O sea, primero vamos al mismo componente. Hace sub 0 C sub más cero. Perfecto. De 1 por el ingreso, ¿qué? ¿El ingreso o el ingreso disponible? El ingreso El disponible. ingreso disponible, ¿verdad? Bien, entonces ahí ya tenemos el primer componente. Ahora vamos a ir al componente del gasto. ¿El gasto cómo es? Es constante. ¿Y la inversión cómo es? También. Es constante. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es lo que nos falta despejar? Nos falta saber qué es esto, qué es el ingreso disponible, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que es C0, perdón, el componente autónomo del consumo, más la propensión marginal a consumir, multiplicado por qué? Por los ingresos menos los tributos, ¿cierto? Sí. Más G más I. Sí. Y después, C0 más C1 por I menos ¿qué? T sub 0 más T sub 0 más, vamos a hacerlo aún más gráfico, entre paréntesis, T sub 0 más T1 Sí. Por ahí. por I, perfecto, más G más I, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué me queda hacer ahora? Lo único que me resta por hacer es, primero, hacer bien las cuentas, ¿sí? C0
más C1 por I, más por menos es menos, menos C1 por T0, menos, tiene un menos adelante, entonces se transforma en menos, más por menos menos, entonces te queda C1, T1, I, más G más I. ¿Está bien? Entonces llego a esta expresión. Entonces, sé que el ingreso es igual a esto. ¿Y qué tengo acá como variable también? El ingreso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agruparlas, ¿cierto? Y agrupándolas, llego a una expresión como esta. Es 1 sobre 1 menos C1 más C1 por T1 por C0 menos C1 por T0 más G más I. ¿Está bien? No ven la letra, ¿no? ¿O lo ven bien? ¿No se ve bien? Mira, es 1 sobre 1 menos C1, que es el componente variable de la propensión marginal a consumir, más la propensión marginal a consumir por el componente variable de los tributos, ¿sí? Eso por un lado. Y eso está multiplicado por el componente autónomo del consumo, C0, menos la propensión marginal a consumir, C1, por el componente autónomo de los tributos, T0, más G más I, o sea, más gasto más inversión. Finalmente, lo que puedo hacer con esto es 1 sobre 1 menos C1 por 1 menos T1. ¿Se entiende por qué es 1 menos T1? ¿Se entiende por qué es 1 menos T1 esto? Sí, sacaste con Claro, eso. claro, factor común. Factor común. Factor común seguro, ¿verdad? Multiplicado por esta cosa de acá. ¿Sí? ¿Qué es esta cosa de acá? Es, tenés el componente autónomo del consumo, tenés la propensión marginal a consumir por la parte fija de los impuestos, más el gasto, más la inversión. El gasto del gobierno más la inversión. ¿Sí? ¿Y esto que está acá qué es? El multiplicador. Correcto. Es lo que llamamos multiplicador. Multiplicador o multiplicador keynesiano también se llama. ¿Bien? Bueno, entonces, acá, cuando nosotros llegamos a esto, estamos llegando a que el producto en equilibrio es equivalente a este multiplicador por esta expresión. ¿Sí? Esta expresión no nos cuenta una historia tan clara como la que nos cuenta el multiplicador. Lo importante de esa equivalencia y de llegar a esta ecuación de equilibrio es interpretar los efectos que tienen determinados cambios en la propensión marginal a consumir y en la parte variable de los tributos sobre el producto. ¿Sí? Eso es lo más importante de esto. Por eso, en la segunda pregunta les dicen, ¿cuál es el multiplicador? Ya lo saben. Responde la economía más a variaciones del gasto autónomo cuando T1 es 0 o cuando es positivo. Explique su respuesta. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando T1 es 0, los cambios que nosotros tenemos en el componente autónomo, llamémosle, ¿se traducen en un cambio mayor o menor en el producto? En un cambio mayor. ¿Por qué? Porque acá tenés 0, 1 menos 0 es 1. Cualquier cosa acá que sea... Claro, cualquier cosa acá que sea mayor que 0, y como por el enunciado esto está entre 0 y 1, ¿qué me va a volver más pequeño? Me va a volver más pequeño esto. Al volver más pequeño esto, me vuelve más grande el denominador. Y al volverse más grande el denominador, el multiplicador se vuelve más pequeño. Entonces cualquier cambio de este componente de acá se va a reflejar en menos cambio en el producto. Esto intuitivamente puede ser explicado como si yo incremento la presión fiscal, ¿sí? Entonces todos los cambios que haya en el consumo, por ejemplo, si aumenta mucho el consumo, el impacto sobre el producto va a ser menor
por la presencia de los impuestos. ¿Sí? Mientras más presión fiscal tenga, menor va a ser el impacto de un aumento del consumo sobre el producto. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y la SEC les dice, ¿por qué se le denomina la política fiscal un estabilizador en este caso? Bueno, acá ustedes tienen que entender que cuando nosotros hablamos de política fiscal, estamos hablando de básicamente dos cosas. Estamos hablando del gasto del gobierno y estamos hablando de los impuestos, ¿sí? de los tributos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una política fiscal expansiva, ¿es porque yo aumento o disminuyo el gasto? Estoy aumentando el gasto, ¿verdad? O estás disminuyendo los impuestos. O estoy disminuyendo los impuestos. Entonces yo puedo hacer una política fiscal expansiva utilizando cualquiera de esas dos herramientas. O te bajo los impuestos o aumento el gasto público. Repasemos un poco lo que pasó, por ejemplo, en la historia argentina reciente. ¿Qué pasó en la historia argentina reciente? ¿Aumentamos el gasto o lo disminuimos? Lo aumentamos. De hecho, hay un libro de Domingo Cavallo, ¿sí? Y acá no estoy sesgando ideológicamente a nadie, es simplemente un dato duro que él da en su libro. Les muestra, en su libro Camino a la Estabilidad, les muestra un gráfico acerca del gasto público. No sé si lo pueden ver todos desde ahí. Básicamente la serie de tiempo de arriba es el gasto público. El gasto público desde el año 2003 hasta el año 2015, ¿sí? creció sistemáticamente y llegó casi a máximos históricos, solamente superado por el nivel de gasto público que teníamos en relación al Producto Bruto al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces nuestro gasto público El gráfico no es el gasto público absoluto, sino en relación al producto, en relación al producto, en relación al producto. De hecho, él cuantifica el gasto público en esa serie de tiempo en torno a un 40% del Producto Bruto. Casi un 40% del Producto Bruto. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ese incremento sistemático del gasto del gobierno responde a una política fiscal expansiva, ¿sí? Y esa política fiscal expansiva, ¿por qué se hizo esa política fiscal expansiva? ¿De dónde queríamos salir? Queremos salir de la recesión con una receta de qué tipo? Keynesiana. ¿Qué dice Keynes? Cuando nosotros estamos, los ciclos jugulares de economía, ¿cuáles son? Auge, recesión, depresión y recuperación. ¿Sí? Entonces él lo que decía es, en una depresión, la forma más eficaz de salir es con una política fiscal expansiva. ¿Sí? La política fiscal expansiva es incrementando el gasto del gobierno. En general, cuando nosotros estamos en una depresión, tenemos déficit fiscal. ¿Se entiende eso? Porque el gobierno está gastando mucho más de sus recursos genuinos. ¿Sí? Y tiene dos alternativas, por lo menos, tiene dos alternativas para financiar ese déficit. ¿Cuáles son? O apela al crédito público, que es endeudamiento, ¿sí? O hace una política